que nos dé un momento de tiempo. Necesitamos que nos aparte un momento de tiempo, por favor. Y el hermano decidió quedarse con ellos, empezó a atenderlos, pero sucede de que el tiempo avanzó y ya no halló el bus, ya no halló el bus. Entonces el hermano le dijo a su hijo en ese entonces: mi hijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque ya no hay bus. ¿Cómo vamos a llegar a casa? ¿Cómo vamos a llegar? Y el hijo de 10 años le decía: papi, no lo sé, pero tú sí sabes, le dijo el hijo. Y viene el papá, el padre, y le dice al hijo: papito, no te preocupes. Tenemos un padre amoroso, tenemos un padre precioso y todopoderoso. Vamos a orar, le dijo al hijo, y empezaron a orar. Empezaron a orar y a orar y a orar, y después de haber orado, se encaminan como 10 minutos a pie, caminando, y luego llega un momento, miran un carro y le hacen seña y nada, pasa el carro, no los llevó para nada. Y el papá siguió orando, dice, siguió orando: Señor, bendícenos, haz algo maravilloso, Señor, conforme tu voluntad. Y sucede de que después de otro carro y nada, pero luego dice este predicador, y siguió orando la tercera vez y dijo: Padre, ten compasión y hágase tu voluntad, ten misericordia. Unos 2 minutos, cuando vieron, venía un carro color blanco, dice, color blanco, y cabalmente se ubica donde estaba parado este hermano amado en la fe juntamente con su hijo, y le hablan la compuerta del carro, y el señorón le dice al predicador: hey, hombre, entra, entra, tráete tu hijo y entren. Y entraron y fueron llevados. Y en el camino se le dijo a este predicador: mire usted, yo no sé qué pasó conmigo. Yo no sé qué sucedió conmigo, le dijo el chofer, o sea, el dueño del carro. Yo no sé. Yo nunca en mi vida he traído a personas en mi carro. Nunca. Yo no sé qué sucedió conmigo, pero los traje a ustedes, quizás por el niño o quizás por usted. Y el predicador dijo, así en pocas palabras y palabras sencillas: mire usted, le dijo, fue por la voluntad de Dios, le dijo. Y dice que este hombre se sorprendió y le dijo: usted es un predicador, usted es un siervo de Dios. Vuelvo a decir, le dijo este hombre, yo nunca en mi vida he traído personas en mi carro. Y me puse a pensar en esto, mis amados hermanos, y dijo mi corazón: les voy a compartir esto a mis hermanos. ¿Y qué les voy a compartir? Y es esto, mis hermanos, de lo que ya les dije: grandes cosas suceden cuando oramos. Grandes cosas suceden cuando oramos. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, hablar de oración es hablar de un maravilloso privilegio para con el Padre. Es hablar de un privilegio asombroso que nada menos y nada más es para con el Dios invisible. Es hablar de un privilegio que se disfruta hablando, dialogando, conversando con Papá Dios. A mí me asombra esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque este privilegio de poder hablar con Dios es un privilegio que se obtiene estando en Cristo mayormente, estando en Él. Un privilegio que de igual manera no es por voluntad humana, sino es por la voluntad de aquel que vive por todos los siglos.
La oración, mis amados hermanos, conlleva en sí un maravilloso privilegio, ¿sí? Un maravilloso privilegio de hablar, escuchen, de platicar con aquel que vive por todos los siglos. Y es más, ¿saben qué ha hecho Dios? Según su palabra, según la Sagrada Escritura, allá en Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 16, Dios mismo ha abierto una puerta, y esa puerta es acercarnos y estar ante su trono confiadamente. Estaba leyendo yo y meditando en el mensaje y dije, qué maravilloso. En Hebreos, y se los voy a leer, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor, acerquémonos pues confiadamente, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Maravilloso versículo de la palabra de Dios. Quiero leerles para nuestro deleite en Cristo Jesús. En la traducción lenguaje viviente dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Así recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos o lo necesitemos. Hermanos amados, Dios, sí, de aquel Dios verdadero, de aquel Dios que vive y permanece por los siglos. Este Dios, un Dios todopoderoso, nos escucha cuando lo llamamos, nos escucha cuando nos dirigimos a su presencia, nos escucha cuando dialogamos con Él, nos responde cuando nos dirigimos a Él, pero con esa palabra, confiadamente, confiadamente. Cuando oramos, hermano, conforme su voluntad, Él ahí está atento a nuestras oraciones. Está atento a nuestras oraciones. Él no se descuida por ningún instante para escucharnos. Él no desvía sus oídos por un lado en el momento cuando usted y yo nos dirigimos a su presencia mediante la oración. El ser humano de esa manera se atiende. ¿De qué manera? Cuando es llamado, cuando es llamado, ¿qué hace el papá? Pues bueno, sucede, ¿verdad? Lo que ha sucedido. Ah, sí, sí, te estoy escuchando, mi hijo, pero muchas veces está haciendo algo más. O el hijo de esa manera le responde a papá, ah, sí, papá, sí, entiendo, escucho, pero muchas veces y está haciendo otra cosa. Pero papá Dios, el Dios de los cielos, cuando le hablamos, y de nuevo esa palabra que impactó mi corazón, acerquémonos pues confiadamente, confiadamente, que es una palabra que sin duda alguna usted lo ha desarrollado de una manera amplia en su corazón. Dice la Biblia, lenguaje actual, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza, sin temor, no con timidez, no con pena, con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. La palabra clave que tuvo Javes para que su oración sea escuchada, sea respondida, sin duda alguna fue la confianza, mis amados hermanos. Javes fue atendido por aquel que habita en las alturas. Javes fue escuchado por Dios. ¿Por qué?
porque este hombre llamado Jabes para nada dudó, no le dio cabida a la duda en su corazón. No tuvo pena en hablar con Papá Dios. Oh, si me dieras bendición, una plena confianza, confiando en la divina voluntad de Dios. Este hombre, Jabes, en el primer libro de Crónicas que usted lo leyó conmigo, ¿qué hizo él? Invocó, invocó, o sea, clamó, rogó. ¿A quién? A Dios, al Dios de Israel. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque ahora ya no es solamente Dios de Israel, sino que ya es nuestro Dios. Es una bienaventuranza que hemos alcanzado. ¿Y de qué manera Él se acerca, como les decía, mis amados consiervos, siervos del Dios Altísimo? Él confiadamente y le dice, oh, si me dieras bendición. Para nada este hombre llamado Jabes haya clamado, haya invocado con pena, con duda, ¿eh? Sino que él dice, si me dieras bendición, una actitud de confianza. Y eso es lo que se me vino a la mente cuando les comentaba o cuando les comenté de este varón de Dios, que no se preocupó para nada. Está bien, ya no hay buses. Está bien, pasa un carro y no nos llevó, le digo al hijo, y el otro, hasta que llega el momento y Dios hace lo que hizo en la vida de este hombre llamado Jabes. Mis amados hermanos, para mí, Jabes es uno de los personajes que nos debe motivar en nuestra vida hasta el momento y en el resto de nuestras vidas. Porque estoy seguro que ustedes comprenden completamente, totalmente de este hermoso mensaje. Él, o sea, Jabes, ¿qué hizo él? Oró conforme a la voluntad de nuestro Padre. No oró conforme a la voluntad suya, o sea, de él, sino de la voluntad de Dios. Oró. Y esa es otra de las cosas que a mí me impacta. Dios responde nuestras oraciones cuando oramos conforme su voluntad. Aparte de la palabra confianza, también conforme a su voluntad, conforme al corazón de Él, conforme el anhelo de Él, el querer de Él. Dios nos responde, mis amados hermanos, cuando oramos conforme a su voluntad. Y hay un precioso versículo, dos versículos, y lo hallamos en Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 14. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Vea y escuchen esas palabras. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero conforme a su voluntad. Yo sé que usted en este momento está meditando, yo sé que en este momento usted está diciendo, es cierto, así es. Cuando se ora conforme a la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Suceden cosas maravillosas, suceden cosas asombrosas. Su servidor es testigo también de lo que Dios hace cuando se ora, número uno, con confianza y cuando se ora de acuerdo a su voluntad. Hermanos amados, hay muchos privilegios y promesas asociados, hermanos amados, con la oración.
Muchos. ¿Cuántas promesas hay? ¿Cuántos privilegios hay? Queridos hermanos, yo sé que muchos de estos privilegios y de estas maravillosas promesas, usted ha sido dotado con ello. ¿Por qué? Porque un día usted oró, no solamente con confianza, sino que también oró de acuerdo a la voluntad de su Padre, de acuerdo a la voluntad de mi Padre, nuestro Padre Dios. Tenemos las peticiones que le hayamos hecho, siempre y cuando conforme a su voluntad. Les quiero decir algo, mis amados hermanos, para la gloria de Dios. Le escribí ahí a nuestro amado hermano Rigoberto Chamalé, la mayor parte de las predicaciones que he dado en estas áreas ha sido el dialecto. Y les voy a dar un ejemplo. Ariria Haukishteuchinik. Ariria Haukishteuchinik. ¿Qué dije ahí? Que nuestro Dios los bendiga. Que nuestro Dios los bendiga. Les quiero decir esto, lo que les decía hace rato. En el 2005 aproximadamente, Dios me permitió y me dio este gran privilegio y alcé mis ojos al cielo y le dije al Señor, después de haber salido en la congregación de la Iglesia de Cristo en una aldea, un cantón que se llama Chuacamán Cuarto, un día domingo, y le digo a Dios, Dios eterno, que estás en los cielos, si es tu voluntad que me concedes el privilegio de llevar tu palabra a otras aldeas, cantones, municipios, concédamelo, pero conforme a tu voluntad. Y si no, aquí estoy, Señor, dispuesto para trabajar en tu obra en este lugar de Chuacamán Cuarto. Estuve predicando ahí en Chuacamán Cuarto casi por 3 años después de haber salido en el Instituto Vica. Pero ¿saben qué sucedió? Yo no me di cuenta, mis amados hermanos. Dios es testigo y para la gloria de Dios. Hasta que llega un momento cuando me encontraba con un hermano anciano de la Iglesia de Cristo de Maxul Sexto. Yo creo que nuestro hermano Rigoberto Chamalé se acuerda de este lugar. Uno de los ancianos, Pedro Calel, me dijo, me llevó a una tienda, a una pulpería para los que dicen los del Salvador, sí, del Salvador, de Honduras. Me llevó a una tienda y me dice este varón de Dios, nuestro hermano Pedro Calel, hermano Martín, no te olvides de Dios. Dios te llevó a este gran privilegio de estar predicando de lugar a lugar. No te apartes de Dios, porque Dios te llamó para que prediques la palabra. Y bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos, solo para que ustedes tengan en mente que en estas áreas donde su servidor, su hermano en Cristo ha trabajado, aproximadamente unas 60 congregaciones en estas áreas de Quiché y Chichicastenango. Y yo digo, cuando oramos, grandes cosas suceden, cosas maravillosas que Dios hace. Hoy estuvimos en Shelbaquer, Chichicastenango, predicando ahí. ¿Por qué? Porque hubieron 3 bautismos. Ayer estábamos en Pachot primero, Chichicastenango. Entonces, hermano, cada uno de nosotros, sí, a ustedes, mis hermanos, y su servidor, seguramente hemos experimentado, hermano, el poder de la oración en nuestra vida personal. De seguro que lo hemos experimentado. No ha sido casualidad, no ha sido por suerte, no ha sido por voluntad de usted, no ha sido por sus propios méritos, no ha sido por su habilidad, por su capacidad, por su talento, sino ha sido porque un día usted seguramente se arrodilló y habló a aquel que nos está viendo en este momento.
Cada uno de nosotros seguramente ha experimentado el poder de la oración personal. Usted como ministro, usted como siervo de Dios, usted como un ministro competente del nuevo pacto, solo le quiero ayudar, mi hermano. Quiero retroalimentarlo con este pensamiento. ¿Ha experimentado verdaderamente, hermano, el poder de la oración en su vida? Hermanos, hemos experimentado momentos en los que hemos clamado a Dios en el lugar secreto, en el lugar donde usted ora. Si lo ha hecho, quiero decirle, hermano, que Dios lo ha escuchado y le ha respondido seguramente. Y oiga esto, hermano. Y esto es lo que no lo mencioné porque quise llegar a este paso. Nuestro amado hermano del que ya les mencioné, hermano Pedro Calel, y me dice, gloria a Dios, hermano Martín. Dios lo llamó a su ministerio para que predique en nuestro dialecto. Y es para que ustedes, hermanos, disfruten con su servidor la gloria de Dios. Por ejemplo, acá en Quiché, ah, se usa una palabra para referirse a una persona ya adulta, lal. Lal es dialecto, lal. Pero en la palabra que se usa en la parte de Chichicastenango, at. En nuestro español, por decirlo así, mis hermanos, lal es usted, usted. Y la palabra at, vos, vos o tú. Entonces, mis hermanos, cuando Pedro Calel habló conmigo, me dice, hermano Martín, yo sé que usted puede, predíquenos la mayor parte en nuestro dialecto chichicastenango. Y cuando está en la área de Quiché, predique en el dialecto quichelense. Y quiero decirles, hermano, grandes cosas suceden cuando oramos. Uno, confiadamente en Él, como lo hizo Javes. Dos, de acuerdo a su voluntad. Y número tres, que cuando Dios nos concede el privilegio, mis hermanos, debemos de hacerlo para la honra y gloria de su nombre, no para nosotros, no para nosotros, sino es para Él. Y para Él es la honra y la gloria cuando nos permite. Yo quedo asombrado con los hermanos porque son bilingüistas. Tienen dos, tres, cuatro, cinco, o sea, talentos en el habla, diferentes idiomas. Su servidor solamente fue con un propósito, con humildad, y le escribí a nuestro amado hermano la mayor parte en el dialecto. Cuando estoy en la área de Chichicastenango, predico en el dialecto de ellos, y cuando estoy en la parte de Quiché, lo mismo, cambio algunas palabras. ¿Sabe por qué, hermano? Porque este es el resultado de la oración. Una oración que va acompañado con confianza, una oración de acuerdo a la voluntad de Dios, una oración que reconoce que la honra y la gloria es para aquel que nos llama para su honra y para su gloria, no para nosotros, no para nosotros, mis amados hermanos. Hay algo especial, hermano. Hay algo especial cuando entramos en la presencia de Dios. Y cuando entramos en la presencia de Dios y nos sentamos o nos arrodillamos, o cuando estamos de pie y alzamos las manos con los ojos cerrados o quizás con los ojos abiertos, pero con toda humildad en el corazón, mis hermanos amados, ¿saben qué sucede? Nuestro Dios nos sigue bendiciendo como lo hizo con Javes. Ensancha mi territorio,
Yo sé que el Espíritu Santo de Dios lo está trabajando en la mente de usted, mi hermano. Ensancha mi territorio, si así es tu voluntad. ¿Y qué hizo Dios? Lo hizo. Pues es equivalente cuando usted viene, cuando yo vengo y nos arrodillamos. Y algo que el Señor quiere que yo diga. Me he dado cuenta, mis amados hermanos, que cuando el Señor bendijo a sus siervos con el estudio de la palabra de Dios, pues gloria sea al Señor. Pero ¿saben qué ha pasado? Me he dado cuenta de que anteriormente, hermanos, la mayoría oraban de rodillas. Pero cuando llegaron a saber, y no, hermano, no hay necesidad de arrodillarse, suficiente con ponerse de pie. Y la mayoría me he dado cuenta donde Dios me ha llevado, hermano, ya solo de pie, de pie, de pie. Y ya no oran de rodillas. Yo sé que arrodillarse no es un mandamiento, pero qué maravilloso, mi hermano, cuando usted y yo, humildemente, sea cual sea nuestro rango, como yo le escribí con toda sinceridad, no puedo decir otra cosa, y le escribo sexto primaria nada más. Pero usted es graduado de maestro, de abogado, de licenciado, de doctor, sea cual sea su rango, su nivel académico. Bendito Dios por ello. Y de parte de Dios, no como un mandamiento, no me lo vaya a malinterpretar, mi hermano amado, sino que con todo mi corazón disfrute ese momento y arrodíllese y hable con papá Dios, y lo que tanto anhela su corazón se hará como desea su corazón, pero conforme a la voluntad de nuestro Dios, como lo dice en el libro de Salmos, en el capítulo 145 y el verso 19. Bendito el Señor. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Por qué digo esto? Porque se los voy a leer, hermano. ¿Mm? Con la Biblia en la mano. Bendito sea nuestro Dios. Me encanta este versículo y se los comparto. Dice la palabra del Señor 145 y el verso 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Y luego, ¿qué dice? Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Cumplirá el deseo de los que le temen. Y viene la parte maravillosa y dice, oirá asimismo el clamor de ellos. Oirá. Hermanos, es algo que todos deberíamos hacer y hacer con frecuencia, hermano. Disfrutando de la presencia de Dios, hablando con Él, tal como se nos ha enseñado, mis amados hermanos, tal como se nos ha predicado, tal como lo hemos recibido en seminarios, me imagino, tal como usted lo ha enseñado a la hermandad, a la iglesia, ahí en su congregación. ¿Y qué es lo que ha enseñado usted? Pues bueno, ha enseñado de que la oración es la conversación con Dios, es el diálogo con Dios, es la plática con Dios. Bendito Dios, pues es algo que deberíamos de hacer cada día. Y para ello quiero animar a nuestro amado hermano, papá de Marvin, hermano Hilario. Escuchaba yo en una ocasión, ¿verdad? Que pedía oración por un terreno, ¿verdad, hermano? Hace unos años estaba hablando con un hermano y me dice el hermano Martín, pido de sus oraciones. Ayúdenos en oración, hermano Martín, porque le estamos pidiendo a Dios un terreno. Y llega el tiempo y Dios responde. Les da un terreno a los hermanos en tal lugar, pero luego dijo el hermano en otra ocasión, hermano Martín, dice que queremos engrandecer, ensanchar, queremos engrandecer nuestra congregación porque el pueblo de Dios se está multiplicando. ¿Y qué es lo que quieren hacer, hermano? Le dije yo al hermano y el hermano me dice, queremos comprar la parte trasera de la congregación porque
Cae bien ese terrenito, con mucho gusto, y empezamos a orar. Y llega otro momento, me dice el hermano, hermano, le traigo malas noticias, me dijo el hermano. ¿Y qué pasó? El dueño del terreno es puro católico, es puro católico y no se va a poder hacer nada, hermano, dijo el hermano. Y me quedé pensando y escuchando el hermano. Y como ustedes comprenderán todo lo que el Señor me está permitiendo decir, grandes cosas suceden cuando oramos. Después de haber escuchado al hermano y pensando un momento, le digo al hermano, hermano, oren con más frecuencia. Este hombre, por más duro que sea de carácter, por más fuerte que sea en carácter, aunque esté en contra de la iglesia de Cristo, aunque ha hablado mal de la iglesia de Cristo y aunque dice que no lo doy y no lo doy, acuérdese, hermano, le dije al hermano, acuérdense, si es la voluntad de Dios, para Dios nada es imposible. Él mismo se va a encaminar y les va a ofrecer ese terreno. Y quiero decirles, hermano, que tiempo después se me dice el hermano, hermano Martín tiene razón. Grandes cosas suceden cuando oramos. Dice que el hermano empezó a reunir a los otros ancianos, otros ministros, incluyendo, involucrando a la iglesia. Empezaron a orar con más frecuencia, con más intimidad con Dios en oración. Llega un momento en toda la historia, mis hermanos. Dios permitió para que se ensanchara o que se ampliara en la congregación de la iglesia en tal lugar. Así sucedió, se encaminó el don y le dice a uno de los ancianos, perdonen, yo me porté mal con ustedes, les critiqué, hablé mal de ustedes, fui duro con ustedes, pero no sé qué pasó, no sé qué hicieron ustedes, no lo sé. Lo que sé es que vengo ahorita a decirles que el terreno se los voy a vender. Hermanos, nada es imposible para Dios. Hay una gran bendición cuando los ministros en cada local de la iglesia, involucrando la iglesia y se ora a unir. ¿Qué va a pasar, hermano? Van a suceder cosas que nos dejarán, si es posible, con la boca abierta, maravillados, atónitos. Y vamos a llegar a decir, ¿y esto qué? Dios mío, ¿cómo lo hiciste? Pues hermanos amados, es algo que Dios hace que muchas veces nosotros no entendemos. Pero gracias le damos al Señor porque tenemos su palabra. Tenemos su palabra. Algo maravilloso que sucedió también en la vida de aquel hombre llamado Pedro, en el libro de Hechos, en el capítulo 12, ustedes se acordarán, la iglesia hacía sin cesar oración por aquel siervo de Dios. ¿Y qué sucede en el momento? Dios hace algo sorprendente, hermanos. Por eso Dios puso en mi corazón y yo dije, Dios santo, si es tu voluntad que yo comparto una pequeña lección de tu palabra con mis hermanos, tus siervos, oh Dios, pues desde ya muchas gracias. ¿Y de qué voy a hablar? Voy a hablar entonces de este hermoso mensaje. Cosas grandes o grandes cosas suceden cuando oramos. ¿Cuál es la animación, hermano? En lo que su corazón anhela, siga orando con confianza, de acuerdo a la voluntad de Dios. Siga orando. Y cuando se le dé, siempre es la honra y la gloria para Dios. ¿Mm? Hermano, Dios va a responder como lo hizo con Jabes. Él hará su obra de acuerdo a su voluntad. Y le otorgó Dios lo que le pidió. En Dios, amados hermanos, hay un sí y hay un no, como ya lo hemos escuchado en algunas lecciones que nuestros hermanos expositores lo han dado. En Dios hay un sí y en Dios hay un no. Y eso es siempre la voluntad de Dios.
¿Y eso por qué? ¿Sabe por qué, mi hermano? Me encanta ese precioso himno que algún día lo vamos a entonar en el himnario que usamos acá en Guatemala 109. Allá comprenderé, allá comprenderé. Señor, tanto oré por aquello y no me lo diste. ¿Por qué no se me dio? Señor, tanto te rogué, te supliqué. Señor, hasta mencioné a Javes, tal como lo atendiste a él en sus peticiones. ¿Por qué no lo hiciste conmigo? Allá comprenderé, allá comprenderé. Hermanos amados, confiando en el Señor, que esta lección nos haya sido para alimentarnos un poquito más en nuestra fe, en el Dios vivo, que vive y permanece para siempre. Bendito sea el Señor, hermanos. Grandes cosas suceden cuando oramos. Ahí me cuenta mi hermano, ahí me lo diga, hermano, fíjese que yo esto y lo otro y el Señor me ha respondido. Yo pensé que no se me iba a conceder, pero ya se me dio. Gloria a Dios. Y quiero terminar con un pequeño ejemplo más, hermano. Yo y mi familia, cuando mis hijos eran pequeños, llegamos a desear pescadito, hermano, mojarra. Saliendo del culto un día sábado o domingo, hermano, y llego a la casa y el olor del pescado, pero no había pescado alrededor, hermano. Y le digo a mi esposa, deseo una mojarra bien dorada. Yo también, me dice mi esposa, y mis hijos en ese entonces tenían aproximadamente de uno de 9 años y otro 10 años, y mi nena era pequeña todavía. Nosotros también. Y yo les dije, si es la voluntad de Dios, esta semana voy a ganar un poquito de dinero y voy a comprar pescadito y lo vamos a preparar. Si muy tarde el día martes les dije yo, pero ¿saben qué hizo el Señor, mis hermanos? En el mismo momento, en esa misma tarde, me llama un familiar en el Quiché, en el pueblo. Vente, mijo, vente. Te tengo algo para ti. Muy bien, y llego yo. Y cuando miro, hermano, me da 5 pescados, 5 mojarras ya preparadas. Pequeños detalles. ¿Qué más les puedo decir? ¿En grande o en pequeño? Cuando Dios quiere obrar, hace la obra, mis hermanos. Hace la obra. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, Dios nos ha permitido estar sirviendo en su obra, mis hermanos. Seguimos proclamando el nombre del Señor en alabanza por todo lo que ha hecho. Así que Dios me los bendiga. Ánimo siempre, confiando en Dios que este momento tan especial que hemos meditado en esta porción de la palabra de Dios sea de edificación en nuestra fe como ministros de Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Bendiciones. Mi hermano Rigoberto, muchas gracias por el privilegio. El tiempo es suyo, mi hermano. Al Dios está. Kot kabih, kachlal, kot kabih. Bueno, solo ustedes saben lo que hablaron, El pero don de lengua, realmente, hermano. Nos dejaron mudo. hermano Martín, realmente, hermano, muchas gracias por esta meditación, por esta reflexión y, hermano, realmente recordarnos del poder que hay en la oración, hermano. Realmente, hermano, yo me identifico también, hermano, que en la oración es, es un regalo que Dios nos ha dado realmente, porque a través de la oración podemos hablar con Dios, le podemos expresar nuestro gozo, nuestra alegría, le podemos expresar nuestras necesidades, le podemos expresar a Él el tiempo que realmente estamos viviendo, lo que sentimos en nuestro corazón. Yo realmente, hermano, agradezco por esta reflexión que nos ha dado. Hermano, bendecimos su ministerio y no solamente el Señor ya le ha permitido predicar a todas las aldeas, municipios que hay por el área del occidente, sino que hoy, hermano,
usted le ha predicado a las naciones, hermano. Hoy ya vemos hermanos de diferentes nacionalidades. Gloria a Dios, hermano. Hay hermanos del Perú, de Colombia, de Ecuador, de Chile. Tenemos hermanos, de diferentes países, hermano. Tenemos casi toda Centroamérica, como lo es Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua. Hermano, tenemos a estos países hoy conectados. O sea, mire el gran privilegio que Dios le ha dado, hermano, de predicarle Gloria a Dios. a Gloria a muchas Dios. naciones en esta hermosa noche. Muy agradecido con usted, hermano. Voy a dejarle el tiempo a nuestro hermano que nos va a unir en palabras de oración y voy a dejarle el tiempo a mi hermano Silvio Naranjo desde el Ecuador. Nuestro hermano Silvio Naranjo desde el Ecuador estará haciendo esta oración, hermano, y después le estaré dejando el tiempo a nuestro hermano Joel Guerrero, pero el hermano Joel Guerrero se ha disculpado en este momento porque a los 21 minutos de haber comenzado quitaron la luz en Venezuela y él ya no pudo estar con nosotros porque quitaron la luz 21 minutos después de haber comenzado esta plataforma. Entonces será nuestro hermano Carlitos Abello el que estará moderando el tiempo de las preguntas y comentarios. Así que entonces, adelante, mi hermano Silvio. Amén. Gracias, gracias infinitas, hermano Martín, por esa retroalimentación a través de la bendita palabra de Dios. 3 puntos importantes que nos ha hecho recordar, o que algunos hemos aprendido. La confianza, la voluntad de Dios y que se haga para su honra y su gloria. Oremos. Bendito Señor y Dios, queremos agradecerte, papá, infinitamente por este tiempo precioso de refrigerio espiritual que has regalado a cada uno de nosotros por medio de tu siervo Martín. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por tener tu bendita palabra, que cada instante nos acercamos confiadamente sabiendo que para ti no hay nada imposible. Para ti todo es posible, Señor. Como dijo Pedro, es que en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque la voluntad tuya fue que a través de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por el sacrificio que hizo en la cruz, nos volvió en paz contigo. Gracias, bendito papá. Gracias, Jesús amado. Y que todo esto sea únicamente para la honra y gloria de tu nombre. Y es en ese nombre del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que oramos agradecidos por el mensaje de esta noche y nos quedamos en paz. Amén. Muchas gracias, hermano Silvio, por esta preciosa oración y, hermano, sin pérdida de tiempo, voy a dejarle el tiempo entonces a mi hermano amado Carlitos Abello desde Sacramento, California. Adelante, mi hermano Carlitos. Amén, hermano, gracias. Un privilegio. Ok, entonces pasamos a la sección de preguntas y comentarios. No sin antes dándole las gracias nuevamente a nuestro hermano Martín por esa bella reflexión, herramienta y comunicación que es la oración. Sí, y nobles las personas en el tiempo de Jesús, como sus discípulos, que le dijeron, enséñanos a orar. Ellos vieron el poder ahí de Dios en la oración y nosotros también, ojalá siempre nuestra membresía nos diga, enséñanos a orar. No obstante, siempre estamos aprendiendo de orar y sus enseñanzas, y Dios ha usado a nuestro hermano Martín para ello, para retroalimentarnos en la oración. Muchas gracias, hermano Martín. Sí, bueno, le dejo entonces. Está bien, hermano. Amén, hermanito. Le dejo entonces los micrófonos a todo aquel que quiera opinar, para hacer alguna pregunta. Les recuerdo que tienen 2 minutos
para este fin. Pueden levantar su mano física o una mano virtual. Muy bien, adelante, hermanito Marvin Madariaga, tiene los micrófonos. Muchas gracias, mi hermano Carlitos Abello, por el pase, la oportunidad. Hermano Martín Turquís, he disfrutado su exposición. Qué importante, qué bonito es escuchar la palabra del Señor en diferentes hermanos, y es así como uno aprende cada día la palabra del Señor. A veces es doloroso, triste cuando escuchamos de X o Y hermanos decir, pues, no me, casi no aprendo mucho cuando escucho de X, de hermanos así. Porque le digo porque lo he escuchado, hermano, y es lamentable, pero hoy, hermano, pues nos ha dado una gran lección, una lección de una palabra de, primeramente, de humildad, de mansedumbre y sobre todo de que recordar que el apóstol Pablo dijo que aunque vosotros ya la sepáis, no dejaré de recordar. El apóstol Pedro, no dejaré de recordar estas cosas. Y me gustó lo del pescadito, hermano, que ustedes tenían deseo de pescado y en la misma tarde les concedió el deseo. Eso me hizo recordar a mí, hermano Martín Turquís, cuando yo empezaba, ya era fotógrafo, también soy camarógrafo. Yo empezaba a hacer videos, grabaciones, yo hago filmaciones y todo. En una ocasión, un compañero me vendió una cámara de video, se aprovechó de mí, le di 7,000 lempiras por la cámara, que no me duró casi nada, porque ya estaba dañada. Como yo no conocía mucho, él se aprovechó. Luego, pues, tuve que prestar a un compañero para poder yo hacer un trabajito. Estaban pequeños mis hijos. Una tarde, un cumpleaños, eh, yo fui a filmar ese cumpleaños con una cámara prestada. Pero a todo esto yo le decía a mi Dios, yo deseo una cámara buena, Señor, provéemela. Y es más, fui a cotizarlas en unas comerciales que le vendían aquí, costaba en ese tiempo 25,000 lempiras una cámara, que no estaba a mi alcance para nada. Pues una tarde, un domingo, yo estoy en un cumpleaños y está un muchacho ahí y me dice, fíjese que mi hermano vende una cámara de video, me dice, de veras, me gustaría verla. Le digo, ¿cuánto la dame? Le digo yo, 2,500 lempiras. Bueno, le digo, si pudiera verla, sería bueno. Así, bueno, para no cansar la historia, terminó el cumpleaños, el muchacho se fue, vivía cerca de él, fue a traer la cámara y me trajo el maletín, un maletín grande así, negro. Amados hermanos, cuando yo abrí el maletín, la misma cámara que yo coticé en la agencia de aquí, de 25,000 lempiras, él me la estaba dando en 2,500 lempiras. Y me dijo, si usted le consigue unos 1,000 o 1,500, se queda con la cámara y después le paga lo demás, hasta eso. Yo dije, gloria a Dios, Padre, que me escuchaste. Esa es la oración. Yo confío siempre en la oración. Hermano Martín, usted nos ha recordado y nos ha hecho reflexionar que la oración es muy importante. Es el base fundamental para un cristiano, para poder crecer, para poder alimentarse. La oración es como una plática, una charla con nuestro Padre Celestial. Eso es muy importante. Déjeme decirle que yo esa cámara le saqué, como decimos aquí, el jugo. Trabajé con ella, que ahí la tengo ya de reliquia. Yo no la uso, porque es una cámara Super VHS Panasonic. Grabamos en cassette de VHS los videos. Ahora ya es memoria. Gloria a Dios por eso. Hermano Martín, muchas gracias. Amén, amén, hermano. Bendito Dios. Sí, gracias, hermano Marvin Madariaga, por el bonito comentario. Sí, ¿algo que agregar, hermano Martín Turquís? ¿Algo que agregar? No, hermano, bendito sea Dios, entendió perfectamente lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén, amén, sí, El clarito. hermano Jorge Cambronero está levantando su mano, hermano Carlitos. Oh, ok. Gracias, hermano Rigo. Adelante, hermanito Cabronero, con su comentario o pregunta.
Sí, buenas noches, mis amados hermanos. Hermanos, Ujú. qué bonito, ¿verdad? Ahí radica el principio, ¿verdad? Para el cristiano, que la oración puede mucho, ¿verdad? Y me llama mucho la atención el ejemplo de nuestro hermano, ¿verdad? Con lo del pescadito, porque Dios conoce verdaderamente las intenciones de nuestro corazón cuando oramos con aquel fervor. Y entonces se me venía a la mente Ana. Ella estaba allá en su casa y refunfuñaba y se quejaba porque Penina, ¿verdad? La molestaba porque no le podía dar un hijo a su esposo. Y aunque su esposo decía, pero me tienes a mí, ella quería algo más, ¿verdad? Entonces dice que ella se levantó y subió al templo y oró fervientemente. Y luego, cuando ya el profeta le dijo que su oración había sido escuchada, ella bajó y se tranquilizó, no volvió a pedir, no volvió a insistir, porque ya ella venía con aquella fe de que Dios le iba a escuchar. Y bueno, en el relato vemos, ¿verdad?, cómo el Señor le dio a su hijo, ¿verdad? Y la hizo feliz. Y no solo eso, como dice el hermano, era para la voluntad de Dios, era una petición que ella le estaba ofreciendo al mismo Dios. Y verdad, y poco después ella cumplió lo que ella había dado, llevó al hijo, ¿verdad? En este caso era, creo que era Samuel, ¿verdad? Lo Samuel. llevó al templo y ahí lo tuvo, ¿verdad? Entonces vemos que cuando es la petición acorde a la voluntad de Dios, Dios inmediatamente nos cumple esa petición, ¿verdad? Muy, muy buena esta meditación que nos trajo el hermano Torquis. Muy bueno. Gracias, hermanito Jorge Cabronero. Perfecto. Excelente comentario también, hermano, que nos enriquece lo que hemos aprendido en esta noche. Sí, algo que agregar, hermanito, algún comentario, nuestro hermanito Jorge Cabronero, hermano Martín. Ujú. Sí, mi hermano, pues bendito sea el nombre del Señor por lo que el Señor nos está permitiendo hacer, ¿verdad? Al igual, pues Dios nos sorprende, mis hermanos, nos sorprende. Nos ha sorprendido Ujú. cuántas veces y lo seguirá haciendo durante el resto de nuestra vida, Correcto. como lo hizo en la vida de Elías. Imagínese un hombre igual a nosotros, pero cuando oró fervientemente, Dios le escuchó. Bien. Y ahí se manifestó el gran poder de Dios. Y eso es lo que nos motiva a nosotros, mis amados hermanos. ¿Verdad? Ahí sí que bendito sea el Señor, como lo mencionó nuestro hermano. En la vida de Ana, pues imagínese. No necesitó gritar, saltar o hacer otra cosa, que solo sus labios se movían. Y Dios le escuchó. Dios la escuchó y llega su momento y la atendió. Amén. Bendito sea Dios. Ahí sí que excelente, hermano. Sí, muy bien, hermanito Mark. Sí, tenemos tantos ejemplos tan lindos en la Biblia de oración y acción a la vez, como la mujer que tocó el manto de Jesús, oraba, pero también tenía que actuar y fue tras Jesús y le tocó el manto porque sabía que podía hacerse su milagro en ella, además de la oración. Muy bien, muy bien. Hermanito Rigo, tiene los micrófonos, hermanito, adelante. Mi hermano, solo para animar a mi hermano Hilario, lo que nuestro hermano Martín nos ha predicado en esta hermosa noche. Y es que, hermano, allá como en el año 2012, aquí en Guatemala estábamos desde el 2006, aquí en Guatemala veníamos nosotros celebrando cultos de la unidad, donde nos llegamos un día a reunirnos, una reunión mensual con varios hermanos. Y esto nos implicó gastos porque alquilábamos salones grandes, parques, para poder albergar a todos los hermanos que nos congregábamos. Entonces, allá como en el año 2012 nació el deseo de que era necesario que Guatemala tuviera un terreno grande para hacer actividades de la Iglesia de Cristo. Y lo que se pensó en el año 2012 fue de un terreno que por lo menos fuera de una manzana. Estábamos hablando de 7,000 metros cuadrados. Y recuerdo que muchos predicadores que estaban trabajando al lado mío dijeron,
El hermano Rigoberto pide mucho. ¿Dónde va a conseguir un lote de una manzana si aquí en la ciudad ya no hay lotes de una manzana? Aquí ya solo hay de 10 metros por 20 metros de largo. Él dice una manzana, imposible. Y ahora imagínense, uno de 10 por 20 vale 300,000. ¿Cuánto podrá valer una manzana? Y hermano, yo les digo con todo mi corazón, y el hermano Hilario, creo que ella y el hermano Juan Luis y muchos de los que están conectados de Guatemala conocen ese terreno. Hermano, un día a la puerta de mi casa vinieron a tocar. Vinieron a decir que tenían a la venta un terreno que está, hermano, aproximadamente a 10 minutos de la ciudad. Mm, Hermano, yo fui a ver el terreno, hermano. El hombre quería 1,5 millones. ¿De dónde íbamos nosotros a sacar ese 1,5 millones? Así como lo oyen, hermanos. Y yo todavía me atreví a ir a ver al terreno sabiendo lo que él estaba pidiendo. Y yo le dije, imposible, nosotros no podemos, no tenemos ese dinero. Entonces, hermano, se me presentó algo. Yo dije, le voy a hacer una oferta. Y yo le dije, le damos 850,000 por el terreno. ¿Qué dice? Y él me dijo, ya me ofrecieron 1 millón y no lo quise dar. Con eso se lo digo todo. Pero usted tiene algo que me convence que se lo dé a usted. Usted me da los 850,000, sí, se lo vamos a dar. Hermano, yo sin tener ese dinero, hablé con los hermanos, apenas teníamos 240,000 quetzales. Eso era todo el dinero que teníamos. Lo que habíamos recaudado desde el año 2006 hasta el 2012. wow. Cuando el hombre me llama y me dice, ya estoy aquí en la oficina del abogado, ¿por dónde viene? Yo dije, ¿qué le voy a decir al hombre que no tengo no tengo los 850,000? Y yo le digo, tengo un gran problema. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Me dice, que no tengo todo el dinero. ¿Cuánto tiene? Tengo 240,000. Y él me dice, deme los 240 y quédese pagando el terreno como usted pueda. Oh, Así como lo oyen, hermanos. Y déjenme contarles que no era una manzana. Déjenme contarles que son 4 manzanas y media. wow. Tenemos para la Iglesia de Cristo aquí en Guatemala, tenemos un terreno de 32,500 metros cuadrados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así como lo Eso. oyen, hermanos. Un día les voy a compartir el video de ese terreno con algunos de ustedes, porque ya le tomamos foto vía aérea de todo lo que es el terreno. Hermano, nuestro anhelo es construir un auditorio ahí. Ahora están diciendo, el hermano Rigo pide mucho, ¿de dónde va a sacar para construir ese auditorio? Dios se Hermano, proveerá. yo les digo que vamos a seguir orando, porque los que van a proveer para ese terreno, para construir ese auditorio, ya están cerca, hermanos. Ya están cerca. Y les quiero compartir esto, hermano. Esto lo ha hecho la oración, hermano, que le hemos clamado a Dios. Hermano, se quedan asustados muchos que la Iglesia de Cristo en Guatemala tenga un terreno de 32,500 metros cuadrados. Hermano, para la honra y gloria de Dios. Yo sí creo en la oración y sé que la oración, hermano, es el medio que Dios ha dejado para que sus hijos logren sus propósitos, mis amados hermanos. Bien. Solo esto les quería compartir, hermano. Muchas gracias, hermano Carlitos. Amén. Sí, tremendo testimonio de la oración. Qué bien, qué bien. Bueno, hay que ir a construir a Guatemala. Sí, señor, sí, señor. A ver si Hermano, tengo.
Hermano Carlitos, algo que el hermano no Amén. comentó. Ajá. En un año se recibieron más de 8,000 miembros ahí que se celebraron las conferencias anuales. Oh, Se, se dispusieron en ellos servicios sanitarios, duchas, electricidad, una platina, un lugar específico para hacer un auditorio en donde se reunieron toda la semana, a partir del día miércoles hasta el día sábado, estas 8,000 personas. wow. Su servidor estuvo ahí y doy fe de eso, que ese terreno es una bendición, hermano. Tuve la oportunidad de poder pernoctar ahí esos días de campaña. Qué Mm, hermoso, qué hermoso. Me tocó que trabajar en audio para esas 8,000 personas. Qué bendición. Y es por la oración, hermano. sí, gracias, hermanito Juan Luis. Amén, amén. Amén. Adelante, hermanito Pedro, con tu comentario. Qué Bueno, bueno para esto. mí es una sorprendente noticia lo que comparte hermano Rigoberto Chamalé. Yo tuve el privilegio de participar en las conferencias anuales por varios años y siempre era un problema andar buscando un lugar para dar cabida a unas 2,000 personas. Y se hacían las conferencias en estacionamiento de buses, terminales de buses, pues se andaba alquilando escuelas, hablaba con la alcaldía y otras autoridades para que nos facilitaran un lugar amplio para dar cabida a más de 2,000 personas o 1,500 personas. Ahora estoy escuchando esa sorprendente bendición, indudablemente que la oración sí da resultado, más digámoslo así, la agresividad de los hermanos que valientemente decidieron aceptar ese reto y hasta la fecha pues lo están enfrentando. Y no cabe duda de que si Dios abrió las puertas, Él se va a encargar de proveer los medios para cancelar el terreno y construir el edificio, porque para Dios lo imposible no existe. Hoy Exacto. felicito a la iglesia de Guatemala, hermano Rigoberto, a través suyo, y alabamos y glorificamos a Dios porque ese es un progreso tremendo, hermano. Ahora, las conferencias anuales siguientes, pues ya tienen un lugar donde se podrán celebrar sin andar buscando alquilar otros locales. Gracias, hermano, y bendito sea Dios. Amén. Gracias, hermanito Pedro. Sí, no, excelente, excelente testimonio. Sí, yo me acuerdo también en la ciudad de Caracas, hermanos, eso es compacto. En el centro de Caracas, todos los negocios. Y decía el hermano Bob Brown, el misionero que estaba allí, que teníamos que orar a Dios para que nos consiguiera un local en el centro. Y la ciudad de Caracas yo la conocía como la palma de mi mano. Y yo le decía, mire, Bob, ahí no hay nada de local. Ni el gobierno deja poner un kiosquito de vender perro calientes en ningún lado. Eso está full de locales comerciales y centros comerciales. Pero vos decía que hay que pedírselo a él y eso es como decir el caso de Dios. Él resolverá, pero necesitamos ese local allí. Así que hay que salir a buscar. Y salíamos a buscar y buscábamos. Yo me acuerdo que caminaba por caminar, porque yo decía, ¿a dónde va a haber nada aquí, no? Y buscábamos y caminaba, daba la vuelta y no, esto está todo lleno. Total que se lo corto, salió la noticia. Uno de los hermanos dijo que resulta que estaban vendiendo un local en el centro de Caracas, un local grande. Lo fuimos a ver. Y entonces era una librería que se mudó, una librería grande, y estaban vendiendo el local. Entonces resulta que, bueno, se consiguió ese local, pero 3 locales más arriba de ese. 1, 2, 3. Y eso nos sirvió para las clases de los niños y biblioteca arriba, pero grande, hermano, estoy hablando de un edificio grande. Bueno, todo el mundo sorprendido. ¿Cómo es eso? Y esa librería que estaba
en su apogeo. Mucha gente comprando libros y cosas, tenía ventas, pero se mudaron. Cosas de la oración y cosas de Dios. Hasta la fecha está ese edificio allí. Lo llaman el Gran Vía de la Iglesia del Señor en Caracas. Entonces, Martín tiene razón. La oración es poder, hermano, y son testimonios que nos ayudan mucho. A mí nunca se me olvidó eso y se me olvidará. Fue tremendo eso. Hermano Hilario, ¿tiene lugar, hermanito? El micrófono, hermano Hilario. Sí. No, él lo apagó. Oh, ajá. Póngale volumen. Hermano Oh, Hilario, ok. póngale volumen. Sí. Ajá. Habla para ver si se te escucha, Hilario, porque se ve prendido. Sí. 3 locales en uno. Uno pidiendo un solo local y salen 3. Sí. Pero eso de Chamalé, eso sí que está sorprendente. Ok, Hilario, adelante. No se escucha, Hilario, no se escucha, lamentablemente. Hay volumen o algo al micrófono. Sí. Está conectado, solo que no se escucha. Tal vez su auricular no está bueno, el micrófono o su micrófono de... Ajá. Sí. Ahí, Ahora hermano. sí, ahora sí. Ok. Muchas Adelante, gracias. hermanito. Sí, agradezco a Dios por estar también conectado con ustedes y tener el tiempo. Como también agradezco a mi hermano Martín por ese maravilloso mensaje de retroalimentación que él nos ha dado hoy. Y porque me mencionó también en su predicación, ¿verdad? Sí, soy testigo fiel realmente de lo que decía nuestro hermano Rigo y nuestro hermano Juan Luis. Es más, yo fui también partícipe de ese movimiento para poder adquirir ese terreno. Y es un terreno que está ahí para las futuras generaciones, ¿verdad? Tal vez no lo vamos a construir nosotros, pero lo van a construir nuestros hijos, ¿verdad? Que son la iglesia del futuro, ¿no? Entonces ahí está la esperanza. Ahora, en cuanto al terreno aquí en Santa Lucía, Milpas Altas, en donde yo me congrego, ha sido nuestra oración. Yo he estado orando bastante, la iglesia ha estado orando bastante. Sabemos que Dios nos lo va a conceder en el tiempo que Él lo quiera, no el tiempo nuestro. Ajá. También yo estoy seguro y tengo fe en Él, su poder es grande, de que el terreno que yo busco no es un terreno pequeño, sino un terreno amplio, porque la iglesia sí va creciendo y se necesita sobre todo espacio para parqueo, ¿verdad? Aquí porque no hay lugares, no hay acceso de parqueo en cualquier lugar. Entonces, esa es la necesidad latente que hay. Yo he estado averiguando en varios lugares, aquí lamentablemente los terrenos son muy caros. Ahorita yo encontré uno que tiene 2,250 metros cuadrados, pero me piden 1,000,000 de quetzales. Y yo solamente cuento con la iglesia de 100,000 quetzales. Ahora, ¿qué voy a hacer para encontrar el resto? ¿Verdad? Pero mi fe está en el Señor de que sí lo voy a lograr, ¿verdad? Algún día, pues podrá ser el tiempo pronto o a largo plazo, pero el Señor nos va a dar. Y estoy tratando de hablar con esta persona para ver si me recibe esos 100,000 y que me dé una facilidad mientras yo logro recaudar el resto, ¿verdad? Y en eso estamos. Sigamos orando, hermanos. Gracias por sus oraciones. Yo sé que están orando también por nosotros, por esta necesidad. Por el momento no contamos con ningún edificio donde congregarnos, ¿verdad? Estamos rentando
un centro de eventos, muy bonito por cierto, donde nos reunimos un domingo de manera presencial y el otro virtual, ¿verdad? Pero para no tener tanto gasto en la renta de ese lugar, lo hacemos de esta manera. Pero hasta aquí Dios nos ha ayudado y no perdemos nuestra fe, nuestra confianza en que Dios nos va a contestar nuestra petición. Muchas gracias, hermano. Carlitos, Dios me lo bendiga a usted también por el tiempo cedido. Sí, gracias, manito Hilario, por su comentario. Muy bien, muy enriquecedor todo nuestro tema con nuestro hermano Martín y que nos ha dado la oportunidad de darnos nuestro testimonio en base a ese lindo mensaje. Bueno, en vista que no veo más manos levantadas, ni virtuales ni físicas, y de acuerdo también a la hora que tenemos, entonces voy a regresarle los micrófonos a nuestro hermano Rigo para que él tome el control de esta prestigiosa plataforma. Entonces, adelante, hermanito Rigo. Muchas gracias, mi hermano Carlitos, por moderar este tiempo tan importante como son los comentarios